Hola para todos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando bien dentro de lo que es estar confinados de manera obligatoria en algún lugar. Mi nombre es Jessica Jaramillo, soy psicóloga, magíster en salud mental y representante legal de Mesane. Les cuento que la semana pasada hice un live con algunos de ustedes del tema de la violencia intrafamiliar y de manera interna surgieron muchas preguntas, eh, casos, eh, situaciones que nos ponen a reflexionar acerca bueno, estamos obligados a estar en un espacio donde no queramos estar, nos están obligando a estar con el agresor o con la agresora, porque la violencia intrafamiliar, recordemos que se da entre esposos, hijos, padres, hermanos, ¿cierto? Entonces no es un asunto únicamente de género. Si bien se habla de la violencia del hombre en contra de la mujer, también hay violencia a las mujeres, también ejercemos y podemos ejercer violencia intrafamiliar en contra de los hombres. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que social y culturalmente a los hombres les cuesta muchísimo llegar a denunciar. Entonces, como les cuesta tanto la denuncia, por eso es que estadísticamente no hay forma, o por lo menos, bueno, sí hay forma, pero digamos que no hay forma de evidenciar la verdadera realidad de la que viven muchos hombres en nuestro país. Más allá de enfocarnos si la violencia es en contra de los hombres o de las mujeres, violencia intrafamiliar, es un poco hablarles acerca de esas inquietudes que me empezaron a presentar de manera interna y qué hacer como con todas estas situaciones que nos está pasando, dónde ir, qué es eso de violencia. Si mi esposo me dice usted sí no sirve pero para nada ni para hacer un calentado, por decir cualquier cosa, me está violentando. Si mi esposa todo el tiempo me está hostigando o me revisa el celular y me dice palabras peyorativas todo el tiempo, esto es un tal por cual, me está violentando. Si me están entre padres e hijos me dicen, vos nunca vas a salir de lo que sos, o sos un X o un Y. ¿Qué cosas son violencia? ¿Qué cosas no son violencia? ¿Cómo normalizamos la violencia? Y un poco de esto es que la violencia no se limita a un espacio físico. Y la violencia se hace entre personas que cohabitan un mismo espacio, también entre padres e hijos, aunque no vivan bajo el mismo techo. Entonces, y las exparejas que tengan hijos en común. Entonces, ¿cuándo me están violentando? La violencia es física, verbal, psicológica, económica, sexual. Entonces en la ley está tipificada violencia física, emocional, sexual y económica, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice esto de la persona violenta? Nos dice que es una persona con falta de control de impulsos, generalmente que tiene altos niveles de estrés y de ansiedad. Generalmente estas personas tienen carencias afectivas. Ese asunto de a mí me pegaron y yo estoy bien. Es un asunto que más adelante vamos a debatir y conversar respecto a la crianza de los hijos, pero tiene que ver con este asunto, con el asunto de las violencias normalizadas dentro de los hogares. Eh, las personas que tienen capacidad de resolver, que no tienen capacidad, perdón, de resolver los conflictos, que son por ahí lo que llaman popularmente, que son como muy fosforito o que son muy callados, pero que medio pasa algo y eso parece un volcán en erupción. Son personas que tienen un factor predominante de riesgo dentro de hechos de violencia intrafamiliar.
También se da con personas de abuso de consumo de sustancias psicoactivas o de abuso de consumo de alcohol. El alcohol en nuestro contexto es legal, es normal, es el borrachito de la casa o la borrachita de la casa. Siempre llega, alega un ratico y ya después se acuesta a dormir, pero nos está violentando, ¿cierto? ¿Cómo normalizamos cosas que no tendrían por qué ser normales? ¿Por qué tiene que ser normal que mi esposo ponga en duda todo el tiempo mis sentimientos o minimice todas las cosas que pasan dentro del hogar con la respuesta de usted es una exagerada, o mi esposa tenga que estarme revisando todo el tiempo mi celular porque no confía en mí? Esos son actos y son hechos de violencia. Lo que pasa es que son hechos de violencia que se tipifican de maneras distintas. ¿Qué hacer? Nunca, por ningún motivo, acepten una justificación de los hechos de violencia. Si hay forma de hablar con el agresor o con la agresora, háganlo. Hay maneras, incluso la ley, la primera opción que nos da es la conciliación, pero nunca concilien con una, o por lo menos traten de conciliar con una persona que está exacerbada en sus impulsos, porque es una persona poco receptiva, no va a escuchar, no va a entender, tiene poca capacidad, mínima capacidad de hacer insight de lo que está sucediendo. Entonces no es el momento. El momento es cuando la persona esté más tranquila, cuando logre abordar la situación, y si tenemos también unas habilidades y unas competencias para poder acercarnos al otro. A veces queremos hacer muchas cosas, pero no es recomendable y no es prudente porque podemos poner en riesgo nuestra vida, nuestra integridad personal o de la otra persona. Entonces, muy importante apoyar a la víctima frente a los hechos de violencia, decirle que no está solo o que no está sola, acompañarlo incluso si es necesario a iniciar los trámites legales, el trámite administrativo en la comisaría de familia o un trámite ya sea en la fiscalía. Si hay lesiones, acudir de manera inmediata al centro de salud donde nos atienden para ser valoradas, y cuando iniciemos el trámite legal nos envíen a medicina legal y que eso también haga parte del acervo probatorio. Cuando se hacen las denuncias en las comisarías de familia, que es una de las preguntas que más recurrentes, me dicen es que uno va y no le prestan atención, uno va y no le paran bolas, uno va y le dice, ¿usted qué le habrá hecho? Entonces, pues yo para que me voy a desgastar con eso, yo no voy a denunciar. No, mucho cuidado con eso. Tenemos todo el derecho a ser escuchadas, tenemos todo el derecho a ser escuchados frente a lo que pasó. A los hombres les da muchísima pena. Incluso he escuchado de hombres que dicen, no, es que uno vaya y le dicen, incluso con palabras de alto calibre, usted sí es, ¿cierto? Entonces, no, es importante tratar de resolver de manera conciliada dentro de lo posible las situaciones, y si no, pues un tercero que medie, que nos acompañe, y ya si es necesario, incluso que hayan medidas de protección para mi vida, para mi integridad, para mi familia, para mis hijos, ¿cierto? Entonces, la recomendación que les hago cuando acuden a estas entidades es no le cuenten su problema al vigilante, luego al auxiliar, luego a luego a aquel, luego a todo el mundo. No. Esperen a llegar a la persona que efectivamente les va a recibir su denuncia. Claro, cuando llegan a la entidad hay que decir para qué van, si no, pues posiblemente no los dejen entrar o le digan, ve, aquí no es eso. No. Pero no es dar mayor información, es decir, tengo una dificultad familiar, voy a poner un denuncio, o digamos que un asunto muy básico,
que te permita el ingreso y el acceso. Ya la persona que te vaya a tomar la denuncia, incluso si requieres acompañamiento psicosocial, solicítalo. Todas las entidades tienen psicólogos, trabajadores sociales que te pueden acompañar en este proceso. Entonces, no te quedes callado, siempre ve y denuncia. Las entidades públicas siempre tienen un lugar dispuesto independientemente de si estamos en este momento en Semana Santa o si es sábado o si es por la noche, siempre va a haber quien te pueda acompañar. Y si definitivamente la situación es tan riesgosa, lo primero que tienes que hacer es alzar el teléfono, llamar a la policía. Ellos deberán acudir al lugar de los hechos e inmediatamente te van a asesorar, te van a acompañar frente a todo el proceso que prosiga de ahí en adelante. Entonces, ¿qué hacer? Nunca minimizar el problema. Hay hogares de acogida en la ciudad de Medellín, hay lugares donde las mujeres, lastimosamente para los hombres no hay, si el violentado es el hombre, la situación es distinta, pero para las mujeres hay unos hogares de acogida donde pueden estar de manera temporal, con sus hijos incluso, mientras pasa el trámite, mientras se dan los hechos o mientras se toman las decisiones administrativas. Bueno, dentro de lo que es todo esto de violencia intrafamiliar, ¿por qué surge tanto interés con esto? Primero, porque si ustedes escuchan las noticias, está desbordada los hechos de violencia intrafamiliar, y eso que son los que denuncian. La mayoría de gente, pese a que ahora tenemos mucha información, todavía hay mucha gente que no denuncia. Y esta semana vi un artículo donde salió la cantidad de feminicidios ocurridos durante esta cuarentena, asunto que me parece bastante problemático. Primero, porque va más allá de un asunto de esa sí es boba o ese sí es bobo que no denuncia. No es tan fácil, yo lo entiendo. No es fácil reconocer que estamos inmersos en hechos de violencia. No es fácil reconocer que esa persona a quien queremos o con quien queremos estar todavía no nos violenta. No es fácil decir acabo con esto y me voy. Acá hago un paréntesis, el abandono de hogar no existe, que es un asunto por el que preguntan mucho, pero es que si me voy mi esposo me va a denunciar por abandono de hogar. No, nadie está condenado a vivir maluco en ninguna parte. Eso sí, haz los trámites legales, haz el trámite y el proceso que corresponda. Pone a las autoridades competentes en conocimiento de lo que te está pasando. Entonces, cuando vemos estos hechos, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo y qué pasa con el otro? Porque la violencia física son golpes, son maltratos, son estrujones, que nos arandeen, todas estas cosas. Generalmente va ligada a la violencia psicológica. La persona violenta, de la primera arma que utiliza, la primera arma no es el golpe, la primera arma es alejarte, la primera arma es un poco que creas que sin esa persona no puedes vivir, que te minimiza tanto que crees que eres absolutamente insuficiente para resolver una situación. Entonces te empieza a prohibir cosas. Generalmente esas prohibiciones son muy sutiles, pero cada vez la violencia psicológica va avanzando a tal punto que llega a actos incluso bastante violentos donde a veces te has puesto en riesgo con tu vida o con tus hijos o con otros familiares y has decidido seguir ahí. Y claro, es comprensible. Lo que pasa porque hay unos picos y unos círculos de la violencia. Y en el círculo de la violencia, la persona violenta
como es tan manipuladora, esa persona lo que hace es, luego de que pasan los hechos, es pedir perdón, resarcirse, yo no lo voy a volver a hacer, no sé qué me pasa, etcétera, etcétera. Entonces vienen un montón de situaciones, el perdón, también la culpa, porque generalmente la culpa es del otro. Es que tú me pones así, si usted sabe que yo soy así porque hace esto o aquello. Entonces es comprensible. Y frente a estos casos, cuando yo estoy viviendo una situación y tengo miedo, no sé cómo hacerlo, o simplemente no quiero estar ahí, pero no sé cómo resolverlo, o cómo decirle al otro, o si quiero estar ahí, pero no de la manera en que estoy, ve y busca ayuda terapéutica. Los procesos terapéuticos acompañan a tomar decisiones, a que restablezcas tu autoestima, a que restablezcas el amor propio y a que te ubiques de una manera distinta con las relaciones amorosas que decides tener. Entonces, como nunca vamos a aceptar una justificación frente a los hechos de violencia, lo que vamos a tratar de fomentar es el diálogo, vamos a tratar de fomentar la comunicación asertiva, vamos a tratar de fomentar la escucha activa. Generalmente cuando hablamos con alguien, escuchamos pero como para responder, no para entender. Entonces es aprender a escuchar, aprender a entender, generar diálogos que permitan restablecer, resignificar, aprender y volverlo a hacer. Generar democracia y equidad en el hogar, cómo nos podemos generar nuevos roles y funciones dentro del hogar, cómo independientemente si donde vivimos es grande o pequeño, podemos generar unos mínimos espacios en los que pueda estar solo, en los que podamos compartir, en los que podamos generar dinámicas distintas, ¿cierto? Independientemente de que tengamos un gran espacio, no, es como dentro de ese espacio grande o pequeñito que tengamos, podamos generar microespacios propios para cada uno, para que hablen o hacer uso de las redes sociales y hablar con los amigos, con la familia, con otras personas. Es decir, no desaparezcan, no limiten la comunicación con el otro. Eso les va a permitir y les va a ayudar siempre estar conectados, tener redes de apoyo familiares y sociales que frente a una situación problemática les puede acompañar. Entonces, esos hechos de violencia, como nos tocan a todos de alguna manera, por ser el agresor, por ser el agredido, por ser quien acompaña estos procesos, por ser el de la comisaría de familia, el de la fiscalía, como de alguna manera todos podemos acompañar en estos momentos donde a veces no sabemos qué hacer y hay muchas cosas por hacer. Entonces los invito a que si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, si siguen surgiendo casos o situaciones que no sepan cómo sortear, me pueden contactar por interno. Generalmente estos temas son muy sensibles y terminan siendo como asuntos internos, es totalmente comprensible, de esa manera también lo pueden seguir haciendo. También ahí encontrarán mi número de WhatsApp donde se pueden encontrar conmigo, créanme que les voy a responder. Y para todos, que esto sea un momento en el que puedan restablecerse, puedan resignificarse como personas, como hombres, como mujeres, como seres humanos, para tener una vida distinta. Y distinta no es producir cambios exorbitantes en nuestras vidas. Distinta es por lo menos decir, quiero estar aquí y de qué manera. O si no quiero estar acá, ¿qué voy a hacer? ¿Qué cosas debo hacer? ¿O qué debo cambiar yo? ¿Qué cosas debo establecer yo para que ese movimiento se pueda dar? Y de ahí en adelante
vas a ver que los cambios se van a ir produciendo. No te quedes callado, siempre, siempre busca ayuda. Para nosotros es un placer acompañarte y nos vemos en próximos videitos.